Buenas tardes a todos. Espero que me puedan escuchar bien, que esté bien la imagen. Eh, bueno, tengo un ratico libre entre mis clases y quería comentar un poco el tema de lo que ha ocurrido con la última columna que publiqué en El Tiempo, relacionada con un hecho que ocurrió hace algunos años en Madrid, en el cual Holman Morris me besó a la fuerza 2 veces. Ese desagradable episodio lo mantuve en silencio, no lo compartí ni siquiera con mi familia porque me parecía desagradable, humillante, y yo también había decidido pues pasar la página. Me dio mucho pesar en ese momento ver a Morris cómo estaba. Me dijo que estaba súper angustiado, que estaba mal con su mujer, que tenía muchos nervios de todas las amenazas que estaba recibiendo y todo el tema con los escoltas, y que, mejor dicho, su vida era un estrés, ¿no? Y yo dije, bueno, de pronto es una cosa que pasó una sola vez, no va a pasarle a nadie más, a ninguna otra mujer ni nada. Eh, y yo dije, bueno, pasemos la página. Las mujeres, especialmente en América Latina, estamos como acostumbradas a no darle la suficiente importancia a lo que nos pasa y ponemos por encima el bienestar de otros. Eso es está súper estudiado, y eso fue lo que me pasó a mí. Entonces yo dije, no, no pasó nada, sigamos adelante. Probablemente estaba borracho, él estaba muy como, no sé, como acelerado, y lo que hizo al frente de tanta gente fue como tan grotesco que yo simplemente asumí pues que alguna cosa, ¿cierto?, le estaba pasando a nivel por lo menos psicológico o emocional, que bueno, yo como que preferí no ahondar en la herida y no como armar un escándalo ni nada por el estilo, a pesar de que él nunca se disculpó. Yo me fui de ese sitio sola, salí eh, pues en la mitad de la noche en Lavapiés, que no es un barrio muy seguro de Madrid. Caminé hasta mi casa. Eh, y bueno, como que este episodio, pues en mi caso, digamos, ha sido humillante, ha sido difícil, pero también digamos que no me arrepiento de haber hablado, porque siento que mi voz, por más pequeñita que sea, puede abrir el camino, ¿cierto? Para el movimiento Me Too en Colombia, que no es otra cosa que el inicio del reconocimiento de los derechos de las mujeres como seres humanos que merecen toda la consideración, que tienen los mismos derechos que los hombres, y por lo tanto como que se tiene que dejar de menospreciar o digamos, se tiene que dejar de dudar de sus testimonios, ¿cierto? Eh, entonces, en este caso, digamos, desde una perspectiva sociológica, ha pasado un poco lo que pasa siempre cuando se denuncian casos de acoso, de violencia doméstica, y es que el hombre, ¿cierto? Como no puede demostrar que, que lo que él hizo, pues, es decir, que él no puede probar su inocencia porque no es inocente, se inventa una serie de cosas, en este caso una teoría pues de persecución muy rara, que yo todavía no logro como explicarme. Eh, También usa argumentos ad hominem, insultos, pues como que soy oportunista, arribista. No entiendo muy bien esto cómo me favorecería, la verdad. De hecho, ha sido duro para mí, ha sido duro para mi familia. Recibir una llamada de mi mamá llorando porque se enteró de esto por la prensa, pues no ha sido, digamos, el momento más feliz de mi vida. Y ha sido una batalla difícil que de todas maneras yo decidí librar. Eh, y como les digo, yo, digamos, el detonante fue ver a la esposa de Morris hablar en la W sobre su denuncia contra él de, bueno, violencia doméstica y entre otras cosas.
Y si quieren que les sea totalmente honesta, eso me hizo sentir muy mal, porque yo me di cuenta pues de que yo no había sido la única persona, digamos, que había pasado por ese terremoto de Holman Morris, que yo no había sido la única víctima. Obviamente el caso de ella, que hay que esperar obviamente a que juzguen los tribunales, pero según lo que ella dice, pues fueron 20 años de maltrato, de infidelidades, de violencia psicológica, económica y demás. Eh, y eso me movió pues a hablar, ¿cierto? Eh, yo, como les digo, pues dejé pasar estos años porque yo había decidido perdonarlo, había decidido dejar pasar ese episodio tan incómodo y hacer como si nada. Yo estoy en la misma orilla ideológica que él, entonces como que no entiendo él de dónde saca que es una conspiración, que es oportunismo para hundirlo, es decir, si esto nunca hubiera pasado, es muy probable que yo lo apoyaría para su candidatura a la alcaldía. No tengo ninguna intención de hundirlo, no tengo ninguna conexión con el uribismo, jamás, además me conectaría yo con el uribismo. Eh, Ahí están diciendo algunos que me pagaron para hacer esto, es decir, es la cosa más digamos, disparatada, ¿no? Yo sí me precio de algo, es de mi integridad, que fue la forma en la que me crió mi madre, en la que me crió mi padre, integridad absoluta. Los que me conocen saben que yo nunca me he lucrado con mi oficio, digamos, nunca he hecho negocios con el Estado, ni contratos multimillonarios, ni he favorecido a nadie para que luego me den un trabajo, nada. De hecho, yo ni siquiera cobro por mis columnas en El Tiempo. Yo lo que quiero es escribir sobre los menos favorecidos, sobre la gente más vulnerable en Colombia, y eso es lo que ha sido mi vida, ¿cierto? Eso ha sido la vida de mis padres, que también trabajaron como periodistas, mi mamá todavía es periodista en El Espectador, columnista, y esa ha sido como la línea, ¿cierto?, con la que yo crecí. Eh, Estoy haciendo esto más por empezar, digamos, esa ola de denuncias de las mujeres que han callado tanto tiempo en Colombia, que tienen tanto miedo y que han sufrido tanto por los abusos de hombres, ¿cierto? Que las tienen acorraladas, que las tienen silenciadas y eso es algo que tiene que terminar. Es decir, hay un momento en que la conciencia le dice a uno, tienes que hablar, hay algo que tenemos que hacer, así sea un poquito, nada más que el efecto no sea muy fuerte, o si el efecto es grande, ojalá, ¿cierto? Pero, pero esa ha sido como mi finalidad. Algunas personas dicen, empiezan a cuestionar mis motivaciones y, ¿cierto? Que es lo normal dentro de un proceso de denuncia de acoso sexual. A la mujer siempre la ponen en el paredón y es el hombre como al que le dan un poco carta blanca. Esa es una de las razones por las cuales las mujeres no hablan. Eh, entonces, yo honestamente como que les cuento cuál fue mi proceso interior. Yo en un principio, como les digo, me sentí muy incómoda, me sentí violentada en mi intimidad de la forma más horrible, porque no hay nada peor que un hombre que uno no, con el que uno no quiera ninguna interacción física, se le acerque a uno y lo bese y le meta la lengua en la boca, es decir, es una de los tipos de violencia más brutales contra la mujer, que no impliquen pues obviamente heridas físicas, pero sí es una intromisión horrorosa a la intimidad de lo más sagrado que es el cuerpo, ¿cierto? Eh, pero yo pues lo vi a él tan mal que yo dije, no voy a hacer nada, vamos a seguir adelante, y yo por eso seguí comunicándome con él por Twitter. Ya en la vida real no lo volví a ver nunca más. Eh, Después siguió obviamente el proceso pues de que se empezó a configurar esa Colombia Humana, ¿cierto? Y yo pues les hice el seguimiento. Nunca fui miembro de la Colombia Humana, no me interesa ser parte de ningún partido político, y
yo justamente he preservado mi independencia como periodista para situaciones como esta, porque es muy fácil, digamos, para una persona que es afín a una orilla política o a otra, pues atacar solo al contradictor, pero es más difícil todavía atacar o, digamos, desvelar los hechos delictivos de una persona que hace parte de tu propia línea ideológica. Y eso a mí me lo enseñaron mis papás. Ellos, y yo a veces no entendía por qué ellos eran tan duros con algunos políticos de izquierda. Y yo decía, pero es que ellos son de izquierda, ¿por qué los quieres exponer? ¿Por qué los quieres hundir? ¿Por qué quieres evidenciar que cometieron un error? Me decían, porque ellos nos están representando a nosotros. O sea, es incluso peor que aquellos que digamos hacen parte de la derecha, porque ellos no, eh, pues no nos están representando, pero a nuestros representantes son a los que más tenemos que exigirles, ¿cierto? Y por eso suena como tan disparatado cuando este señor Holman Morris dice que yo pues soy oportunista o arribista, que eso como que no tiene ninguna conexión, ¿cierto?, con el tema, teniendo en cuenta también que él mismo ya pues admitió lo que había hecho, ¿no? Entonces este video es un poco más como para reflexionar sobre este tipo de situaciones tan difíciles para tantas mujeres. Entonces, esa fue la razón, ¿cierto? Que se supone que es la prueba reina que tiene Holman Morris, de que yo estoy mintiendo, de que por qué fui tan amable con él después de lo que pasó. Esa es la razón. La razón es que yo decidí perdonarlo, yo decidí dejar pasar ese momento porque me compadecí de él, porque yo lo vi mal. Yo vi que estaba en un estado anímico en el que es decir, él no estaba sobrio, él no se comportaba como una persona tranquila, estaba muy mal, ¿sí? Yo dije, pues debe ser una cosa solo una vez y ya vamos a seguir adelante, ¿no? En ese proceso, digamos, de estos años, yo como que no he mantenido una amistad con él ni nada, como que él es un contacto mío de tantos contactos que tengo yo como periodista. Siempre, obviamente, ya lo vi con otros ojos, como que ya le perdí un poco el respeto después de lo que hizo, ese tipo de agresiones, pues como que evidencian que que el agresor, ¿cierto? Maneja una escala de valores diferentes de la escala que yo puedo manejar, ¿cierto? Yo jamás, digamos que violentaría a una persona a nivel físico ni emocional. Eh, entonces, sí, él una vez me contactó para mandarme un documento sobre Darcy Quinn. Yo vi que el documento era legítimo, me pareció que tenía relevancia nacional, lo publiqué, ¿cierto? Después me terminé dando cuenta de que eso lo favorecía a él políticamente y yo dije, bueno, es que lo estaba utilizando para su beneficio o qué fue esto, ¿no? Pero yo seguí, bueno, porque soy como muy buena o naive, o algunos me pueden decir que ingenua, pero honestamente eso fue, digamos, lo que yo hice. Después, en febrero de 2016, que yo empecé a publicar los hallazgos que había hecho sobre el falso doctorado de Peñalosa, él me contactó y me dijo, me llamó por teléfono y me dijo, oye, pero ¿qué pruebas tienes? Cuéntame, ¿qué es lo que sabes de este supuesto falso doctorado de Peñalosa, tal? Hagamos un artículo juntos y tal. Y yo le dije, pues, bueno, yo tenía planeado publicar esto pues en mi columna, pero vale, me parece bien. Y le conté toda mi investigación, todo lo que había hecho, todas las fuentes, donde encontré todo, tal, porque yo fui quien descubrió, ¿cierto?, este tema de Peñalosa. Él recopiló toda la información, no volví a saber de él, y ya cuando me enteré fue que Carlos Carrillo y Juan Afanador, creo que se llaman, habían sacado un artículo sobre eso en El Espectador. Entonces yo dije, ok, entonces primero le perdono que me haya besado a la fuerza de la forma más violenta y horrorosa. Después le publico esa información que siento que
en la que siento que me manipuló, ¿cierto? O sea, que me usó para sus fines políticos. Y ya esta tercera vez está usando una investigación mía sin darme el crédito. Y ya yo dije, este tipo, es decir, yo le reclamé, él me hizo un reconocimiento parcial de mi investigación sobre Peñalosa, por una cosa de que hizo por YouTube, eh, y me dijo, el próximo artículo que salga en El Espectador te vamos a dar el crédito. Y yo, listo. Y salió el artículo y no salió el crédito. Entonces yo dije, bueno, yo ya he sido demasiado tolerante, demasiado buena con este señor, no sé por qué, ¿cierto? Ya, chao. Entonces le puse mute en el Twitter y ya no me volví a comunicar con él. Y pasaron años, ¿cierto? Hasta que yo vi a la esposa de él en W Radio hablando de unas cosas horribles, pues las denuncias que ella tiene sobre cosas que según ella él ha hecho. Y yo dije, fui muy boba, yo no puedo, es decir, este señor lo que me hizo a mí, no me lo hizo solamente a mí, y tiene que haber más mujeres que este señor ha acosado. Y cuando uno es consciente de eso, y cuando uno es consciente de que sí es verdad que el silencio de las mujeres acosadas y abusadas permite a estos hombres seguir acosando de otras mujeres, yo ya dije, es que estoy siendo cómplice de un señor que está, quién sabe haciendo qué con otras mujeres, ¿no? Todo esto era una suposición mía, pero a nivel como emocional, al ver a esta señora salir, denunciar, que es una de las cosas más humillantes y más dolorosas, porque obviamente a las mujeres no les creen de entrada, ¿cierto? Yo dije, tengo que hablar, tengo que decir lo que pasó. Y Holman Morris me demostró en repetidas ocasiones que él no tiene como un concepto de respeto, no tiene un concepto como de camaradería con otros periodistas. Lo que yo sentí fue que él estaba simplemente como tratando de usar sus cargos para subir cada vez más arriba. Entonces pasó de ser periodista, se metió en política, concejal, luego para la alcaldía. O sea, como que él está un poco enamorado del poder, que eso es algo muy difícil de manejar para algunas personas que como que, sí, como que se embriagan de poder, ¿no? Eh, entonces, a pesar de que fue muy difícil para mí este proceso, yo lo hablé con mi marido, lo hablé largamente con algunas personas que manejan este tema de violencia contra la mujer, como que me llené de coraje, escribí un par de tweets, a ver qué, como un poco tanteando el terreno de qué podía pasar, no sabía cuál podía ser la reacción en Colombia, porque podía ser como te apoyamos y te creemos, o podía ser una lapidación, como suele pasar con las mujeres que denuncian casos de violencia, ¿no? Lo que sentí fue un amor inmenso en Twitter, sentí un apoyo total, lo cual fue hermosísimo, y sentí que hay gente que me conoce, que hay gente que sabe que yo no tengo ninguna agenda oculta, que yo no tengo ninguna intención de lucro, yo vivo de la forma más modesta del mundo, igual que mis papás. Yo creo que nosotros tenemos un término que es que somos abajistas, que es lo contrario del arribismo, ¿no? O sea, de verdad que no, yo no tengo nada ni me interesa, ¿cierto? Tener nada más que mis libros, que están acá, que los adoro, y ya, ¿no? Entonces, después de eso, yo todavía tenía miedo, ¿cierto? Y leí la columna de J. Mario Arbeláez en El Tiempo, donde decía más o menos que todo era una conspiración del uribismo, que no era cierto lo que decía la esposa de Morris, Patricia Casas, y a mí se me revolvió todo por dentro. Yo dije, ya aquí no puedo callar más, no puedo. Entonces,
y dije, voy a escribir una columna. Es la forma en la que quiero hacerlo, tengo derecho a expresarlo en la forma en que yo me sienta más cómoda, y lo hice. Y expliqué tal cual pasaron las cosas, expliqué en lo que mejor, en la forma en que mejor pude hacerlo, cuál fue mi proceso, por qué esperé tanto tiempo, y la verdad de los hechos es que yo no tenía ninguna intención de hablar de este tema, por buena, pues sí, que no quería armar un escándalo, no quería, ¿cierto? Eh, que este hombre, el que yo vi tan mal, tuviera encima de todo este problema, ¿no? Las mujeres, como siempre, poniendo nuestros propios, nuestro propio sufrimiento por encima por debajo del bienestar de los demás, pero bueno. Entonces, eso fue lo que pasó, básicamente. Eh, Él obviamente sale con una demanda en mi contra de injuria y calumnia, que me parece pues triste, honestamente, porque revela que digamos, tiene una confusión muy grande a nivel como cognitivo. Yo no sé qué tanto daño le haya hecho el consumo de alcohol y de drogas a lo largo de los años. Él mismo dijo que tiene problemas de adicción. Eh, Durante la entrevista en W Radio, él aceptó haberme dado esos besos a la fuerza, y luego sale con una demanda en mi contra por injuria y calumnia, lo cual no tiene ningún sentido lógico. Él aceptó ya haberlo hecho. Entonces, yo estoy aquí hablando con ustedes porque no tengo absolutamente nada que ocultar. Lo que pasó lo estoy diciendo tal cual ocurrió, estoy explicando cuál fue mi proceso. Yo no tenía ninguna intención de exponerlo, y tampoco en el fondo quiero que le pase nada como extremo, ¿cierto? Pero sí quiero que se haga justicia. O sea, sí quiero que las otras mujeres que han hablado al respecto y que han dicho, a mí también me pasó, a mí también me acosó Holman Morris, que también se las escuche, porque son varias. Yo solamente puedo dar fe de lo que me pasó a mí, obviamente, pero sí es preocupante y sí debe tenerse en cuenta el hecho de que haya tantas mujeres que estén saliendo a la luz y que estén diciendo yo también, yo también, yo también, ¿cierto? Eh, Ahorita hay una demanda en contra de Holman Morris por violencia física contra una mujer, y vamos a ver pues qué pasa con eso. Yo, como les digo, solamente puedo dar fe de lo que me pasó a mí, pero definitivamente es un ejercicio muy importante y muy, digamos, relevante, no tanto como para mí como persona. A mí no me interesa como figurar ni nada por el estilo. De hecho, esto ha sido un proceso bastante humillante, pero sí creo que es importante que se empiece a poner el tema sobre el tapete. Yo he escrito 2 columnas de opinión para el New York Times hablando un poco de por qué las mujeres en Colombia callan, y hay varios elementos relacionados, o sea, que confluyen para que las mujeres no puedan hablar y que no se sientan seguras cuando quieren denunciar a sus maltratadores. Hay varios elementos que los voy a decir muy rápidamente, pues porque yo ya escribí sobre el tema. Es decir, si ustedes quieren ir a revisar esas columnas, ahí están publicadas. Pero, por ejemplo, el hecho de que el Estado no proteja a las mujeres, ¿cierto? De que no haya ningún tipo de respaldo, eh, implica que muchas veces denunciar puede ser una sentencia de muerte para esas mujeres, ¿cierto? El otro elemento es que no hay una cultura del respeto frente a los casos de violencia en contra de la mujer. Se la suele acusar a ella, se le suele echar la culpa a ella, se duda de sus palabras. Si ustedes piensan, por ejemplo, en algún amigo al que le hayan hecho el paseo millonario, por ejemplo, que es tan común, tristemente, ¿no? En ciudades como Bogotá, yo estoy segura de que ustedes no le dirían,
pero ¿estás seguro de que sí fue él el que te echó escopolamina o fuiste tú el que de pronto te subiste a un taxi muy tarde? ¿Por qué no esperamos a que haya un juicio, que haya un fallo judicial para creer, para ver quién es el beneficio, demos el beneficio de la duda al taxista? Suena raro, ¿cierto? Como que uno dice, no, si mi amigo me dice que le hicieron el paseo millonario, yo lo que le digo es, ¿estás bien? ¿Quieres ir al hospital? ¿Necesitas ayuda psicológica? Yo te creo, ¿no? Uno ni siquiera dice yo te creo, o sea, por hecho que uno le cree a esa persona. Eh, pero cuando una mujer dice, este hombre me acosó o me besó a la fuerza, si es en, como si pasó ayer, entonces dicen, pero es que quieres perjudicar su carrera política o te pagaron o tal. Si es 8 años después, entonces empiezan también las preguntas suspicaces, ¿no? ¿Por qué esperaste tanto? ¿Pero por qué eras querida con él? Pero tal. Como que hay un doble rasero muy, muy peligroso. En mi caso, digamos que yo tuve la suerte, entre comillas, de que él mismo ya aceptó lo que pasó, pero hay muchos casos muchísimo más graves de mujeres que son golpeadas a diario, que terminan con fracturas, cuyas familias no les creen, no las apoyan, que no tienen a quién acudir. Y esa es como la razón por la cual también yo decidí hacer esto, porque yo estoy pues hasta cierto punto protegida, es decir, yo no, a mí no me, nadie va a venir a mi casa a romperme pues una maceta en la cabeza ni nada por el estilo, pero hay miles de mujeres en Colombia que están totalmente expuestas, que tienen que pasar por golpizas diarias, abuso sexual, incluso de parte de sus propias parejas sentimentales, violaciones, manoseos, acoso callejero. Es decir, no sé si todavía lo sigue siendo, pero creo que el año pasado salió una noticia donde decía que Bogotá es la ciudad del mundo con mayor acoso callejero, mayor acoso sexual, para que se hagan una idea un poco del nivel de violencia que tienen que resistir las mujeres en Colombia a diario. Bueno, quería comentar esto un poco de forma informal. Eh, la idea, como les decía, pues es seguir adelante con este fenómeno, con este movimiento de Me Too, que se hable más del tema, que las mujeres se sientan protegidas, que haya un apoyo institucional mucho más fuerte, que haya casas donde reciban a las mujeres que denuncien violencia doméstica, que no tengan a dónde ir, que les ayuden con sus niños, es decir, como de verdad una red de apoyo fuerte para que estas mujeres puedan, digamos, denunciar a sus maltratadores. Bueno, esto era básicamente lo que quería comentar. Entonces, les mando un abrazo muy grande y bueno, volveré, ojalá con mejores y más alegres noticias próximamente. Les mando un abrazo y bueno, estamos viéndonos en Twitter.